El tema es la iglesia gloriosa y nos vamos a basar en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 24 hasta el verso 28. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser parte de la iglesia gloriosa? ¿Ha soñado usted con ser parte de la iglesia gloriosa? Gloria a Dios. El doctor miraba en el libro de los Hechos una iglesia a la que le llamó una iglesia infante, porque está iniciando esa iglesia. También le llamó la iglesia del amanecer, porque está iniciando, en el amanecer inicia el día. Y es hasta que el día es perfecto, cuando la luz del cenit ilumina todo, que tipificaría la iglesia gloriosa. Entonces, vamos desde la iglesia naciente, la iglesia del amanecer, que la única preocupación que uno tiene es que la iglesia del amanecer es una iglesia que, reflejada en el libro de los Hechos, es difícil, solo ciertos avivamientos han equiparado en algún momento a la iglesia del libro de los Hechos. Es la iglesia niña. ¿Dónde estaremos nosotros? Metidos en la bolsa miótica probablemente. Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Y antes vamos a ver esta introducción. Creo que todos nos estamos convenciendo poco a poco, porque es el Espíritu el que nos convence que estamos viviendo tiempo final. Hoy miraba tempranito yo una noticia donde hace unos 3 días se reportó que usted sabe que el Parlamento, me parece que es el Parlamento israelita, o la Corte Suprema de Justicia, me parece, estableció la ley nunca antes establecida desde 1948, donde todo judío tiene ahora el permiso para orar en la explanada del templo, donde está la mezquita de la Roca, que es el tercer santuario más importante del mundo musulmán, con sus más de 1.400 millones de musulmanes. Y para hacerlo efectivo, hace 3 días cerraron la explanada las fuerzas israelíes para que subieran a orar los judíos que quisieran hacer. Y ningún musulmán podía entrar. Eso hace 3 días. ¿Qué cree usted que va a causar eso? Una guerra. Porque indudablemente este tipo de cosas la están tomando como una provocación. Por eso yo le decía el domingo, para los que estuvieron, que indudablemente Netanyahu, reelegido por 4ª vez, Dios lo está colocando ahí porque Él está acelerando los procesos por el carácter que tiene y por las decisiones radicales que toma. Entonces, creo que hay muchas otras cosas que nos dan testimonio que el tiempo es final. Y cuando hablo de tiempo final, no estoy diciendo necesariamente, aunque puede venir el Señor en cualquier momento, se puede tardar. Pero si se tarda 2 años, si se tarda 3 años, si se tarda 4 años, es tiempo corto, en el cual el Espíritu Santo está trabajando por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo importante de discernir qué tiempo estamos viviendo, yo lo voy a estar insistiendo tal vez cada vez que predico, que sea en un minuto. Le voy a estar recordando a usted la necesidad de consagrarnos y de priorizar lo que ahora hacemos. A mí me puso el sentir del Señor, si el año pasado hacíamos ciertas cosas, este año no lo podemos hacer. Y si llegamos al otro, menos el otro. No sé si me doy a entender. Sin mancha ni arruga. No tengo tiempo para pensar en la mancha y en la arruga, lo hemos visto en otras ocasiones, pero sin duda, si dice mancha y arruga, no es lo mismo la mancha que la arruga. Pero hoy lo voy a dejar. Y acercándose el tiempo en el cual el Padre
va a reunirlo todo en Cristo, porque el Padre es el que hace operaciones. Y Cristo va a sujetar todo al Padre, adquiriéndolo todo. Acuérdense que los mismos 7 sellos que aparecen en el Apocalipsis capítulo 6 es un rollo marchamado con 7 sellos, como lo hacían antiguamente. Pero no se encontraba quien abriera el rollo. Y Juan lloraba porque no se encontraba quien. Entonces apareció uno semejante a un cordero. Y precisamente era el cordero. Y dice que él fue el único digno de abrir el rollo. Pero en ese rollo él va a tomar posesión de la tierra. Porque esos sellos hablan de juicio, para que él tome posesión. Entonces, una vez el Hijo sujeta todo al Padre, adquiere todo, la misma creación se va a ir preparando para adquirir su antiguo estado antes del pecado. Bueno, con eso nos vamos a introducir y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Si usted lo gusta, yo tomo un sorbo de té y leemos el verso 24. Amén. Enseguida será el fin del mundo. Esta es una versión Torres Amado. Cuando Jesucristo hubiere entregado su reino. Mire qué claro. O iglesia, a su Dios y Padre. Cuando haya destruido todo imperio y toda potencia y toda dominación. Recordemos que su primera venida tenía un propósito. Su segunda tiene uno muy distinto. En la primera venida vino a conquistar corazones. En la segunda venida viene a conquistar la tierra, a sangre y fuego. Por eso es mejor estar del lado de él, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Y en el verso 25 dice, entre tanto debe reinar, está hablando en nombre de Jesucristo, hasta ponerle a todos los enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que va a hacer el Padre. Poner debajo de los pies de él a todos sus enemigos. Hasta la muerte, en el verso 26. Y la muerte será el último enemigo destruido. O sea que la muerte no solo es un estado, sino que también es un personaje. Porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su Hijo. Eso ya es un plan. Mas cuando dice la Escritura, estamos en 1 Corintios 15, verso 27 ahora, todas las cosas están sujetas a Él. Sin duda queda exceptuado aquel que se las sujetó todas, que es el Padre. Y cuando ya todas las cosas estuvieron sujetas a Él, es decir, el Hijo, entonces el Hijo mismo quedará sujeto en cuanto hombre al que le sujetó todas, a fin de que en todas las cosas, dice, todo sea de Dios. Amén. Y cuando todo sea de Dios, se establece el reino de Dios, donde Él reina completamente. Interesante esta versión de 1 Corintios. Vamos a desarrollar el tema. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Y una respuesta sencilla, el reino de Dios está donde Dios reina. Y el reino de Dios es todo lo que Él reina, gobierna. Pero acuérdese usted que en otras ocasiones vimos acerca de las diferentes fases del reino. Y hablamos del reino de los cielos y hablamos del reino de Dios. Por eso es bueno no faltar, ¿verdad? Para tener una secuencia.
La operación reino de los cielos es la que Dios le dio a Adán para que gobernara la tierra que la había creado. Y el primer Adán falló. No pudo. Entonces mandaron al postrero. El postrer Adán. Y este no falló. Pero cuando él viene, dice San Juan, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Y él traía la operación reino de los cielos. Pero como no lo recibieron, guardó esa operación en una bolsa. Pospuso esa operación reino de los cielos. Y ahora, lo que está haciendo, a partir de que él pospuso esa operación reino de los cielos, para volverla a poner en práctica cuando él venga en su segunda venida. Ahí toma otra vez la operación reino de los cielos. Pero entonces, él hace un paréntesis y dice, ok, ¿no quieren esa operación? Entonces voy a sacarla del reino de Dios. Solo que lo voy a hacer de una manera oculta, en misterio. Y entonces, a todos los que crean en mí, les voy a meter adentro el reino de Dios. Y entonces estamos en una época que lleva casi 2000 años, donde el reino de Dios no es visible. Porque todo reino tiene que tener territorio y tiene que tener rey visible. Sino que ahora lo metió en el corazón de los hombres. Y por supuesto de las mujeres, hablo en términos genéricos. Por eso, leemos. Es el que está en lo oculto, en lo secreto de los corazones de aquellos que forman la iglesia. ¿Usted tiene testimonio que es hijo de Dios? ¿De verdad tiene testimonio? No es solamente un aleluya de domingo. Tiene que tener testimonio, tenemos que tener testimonio. Entonces, si somos hijos de Dios, si somos parte de la iglesia, nos metieron el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, en el corazón. Ahora, la cosa está más complicada. Porque si el gobierno de Dios significa tener el reino de Dios adentro, entonces tenemos que ser gobernados. Y hermanos amados, seamos honestos, no nos gusta eso. Las esposas con alguna línea matriarcal, aunque están casadas, no les gusta que las gobiernen. Y aunque no haya línea matriarcal, de todas maneras tampoco. Porque es un área débil. Pero nosotros los varones, nos cuesta, si somos honestos, nos cuesta que nos gobiernen. Es un problema de la vida. Porque si el policía nos dice, no, su carro, ¿usted qué cara pone? Muchas gracias, señor policía. Con todo gusto yo le muevo el carro. No, ¿qué cara hace usted? Solo chulo, no le dice. O si no se atreve porque le puede poner una multa. Entonces, una mirada de esas que matan. Hay miradas que matan. En la iglesia cuesta sujetarse, ¿no? Seamos honestos. La ovejita se define si es ovejita o cabrita en la medida que se sujeta. Pero veamos el señorío de Cristo. ¿Quién nos quiere gobernar? Y qué mejor persona para gobernarnos, ¿verdad? Y lo quiere hacer por medio del Espíritu Santo. Por eso, usted ha percibido que el Espíritu Santo le dice a veces, no hagas eso. Me enciende una luz a María 1. Cuidado. No, ahí no. Con esa persona no. Ese negocio no. Ese hombre no.
esa mujer no, esa iglesia no. ¿Cuántas cosas nos dice? ¿O no? La pregunta es, ¿hacemos caso? Bueno, esa es la gran batalla de todos nosotros. ¿Por qué dice esta pregunta? Está en lo oculto del reino de Dios y secreto de los corazones. Fíjese que la única manera que nosotros podemos exteriorizar que tenemos el reino de Dios adentro es a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. Amén. De lo contrario no se mira. Comprendamos que por alguna razón todas las criaturas del universo sufrieron un descontrol. Y es que todo lo que Dios ha creado ha sido perfecto. Todo lo que salió de la mano de Dios es un principio, sale perfecto, porque si no, no sería Dios. Y así como vemos en el primer capítulo de Génesis que Él dijo, sea la luz y fue la luz, y vemos el primer día creativo y al final Él dijo, todo lo vio bueno. Y es el día segundo, cuando se cierra el día segundo. Dice, todo lo vio bueno en gran manera, dicen algunos de esos días. Porque todo lo que sale de la mano de Dios, y ese solamente es apenas un tramito en la tierra creativa, de las millonadas de años en la eternidad pasada de sus creaciones, que nos quedamos cortos. Pero parece ser que Él, todo lo que crea, lo prueba. Y algunas de esas creaciones fueron halladas faltas. Y a nosotros, desde que nos toma por hijos, nos prueba. Y no siempre damos la talla. Por eso hay una victoria en Cristo Jesús, porque Él capturará totalmente el reino de la tierra en su segunda venida y después todo el universo. Hay un cantito un poco llamativo, ¿verdad?, que nos habla de que todo lo de Dios, eso es lo que Él dice, todo es de mi papá. Y realmente, si Él es nuestro Padre, cuando Él pone el universo, qué lindo, ¿verdad?, que nuestro papá va a ser el dueño del universo. Yo no sé si nosotros entendemos eso. Pero cuando uno llega a entender eso, no por su mente, sino que impacta nuestro espíritu, no hay chance de estar tristes. Ni cabizbundos ni meditabates, como diría el Chavo, cambiando un poquito las palabras. Claro, la tristeza nos puede llegar porque somos seres que tenemos alma y nuestros sentimientos son afectados. Pero en el momento que tus sentimientos son afectados, inmediatamente el Espíritu te recuerda quién eres y a dónde vas. Y eso cambia la perspectiva completamente. Por eso insistía el doctor Ríos en que la doctrina es para desarrollo. La doctrina, no se equivoque, no es para conocimiento. Ese es el grave error de muchos. La doctrina es para que tú te desarrolles en el ámbito espiritual. La doctrina te eleva. Y te cambia, te transforma. Por eso la palabra, el doctor decía, que la palabra es mutante. Tiene el poder de transformarte, de mutarte. A veces me dicen, mire hermano, fíjese que me enojé tanto que empecé a hablar malas palabras. Hoy oía yo a un ministro que en la mañana que decía, me dolió tanto lo que me estaban haciendo. Yo le dije, mire, deje de hacer eso porque voy a empezar a hablar malas palabras. Porque me estaban haciendo un procedimiento sin anestesia. Ahí sí que yo todavía le digo bromeando, ¿y qué estarías pagando? Solo por molestarme. Pero, mis amados, yo no sé si usted fue mal hablado. ¿Habrá alguno aquí valiente que reconoce que fue mal hablado? Que hablaba sus taponas de tercer y cuarto nivel.
No muchas, ¿verdad? Pero ¿ha notado usted que cuando usted lo sacan de quicio, tal vez no llegan a la boca, pero están aquí? Depende de los procesos de cada quien. Y a veces se les salen. Ahora, ellos quieren cambiar completamente eso, porque nos cambian naturaleza. Entonces ahora no va a salir una de 3 pisos o 5 pisos, sino que ahora va a salir una bendición. Y uno mismo se asusta, ¿verdad? De lo que Dios realmente está haciendo. Muy bien. El Padre plantó la buena semilla. Eso tiene que ver con las famosas parábolas del reino, del capítulo 13. Pero el enemigo sembró otra semilla, que al final será cortada. Esto tiene que ver con trigo y cizaña. Leamos Mateo 13, 24. Dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente o buena semilla en su campo. Pero al tiempo de dormir los hombres, vino cierto enemigo suyo, y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Ojo, no se duerme. Espiritualmente hablando, no se duerme. Porque si usted se duerme como cabeza de casa, el enemigo, cuando usted esté dormido, espiritualmente hablando, le va a sembrar mala semilla en su campo, en su familia. Por eso dice velado y orado. Es una etapa, empezamos diciendo que son tiempos finales. Pero en el aspecto puramente de ver al sembrador y el campo, la tierra, él sembró trigo, es decir, el trigo es la simiente de Dios. La cizaña es la simiente del diablo. Gracias a Dios, nosotros los hombres no podemos arrancar la cizaña, porque es un trabajo angélico. Son ellos los que van a discernir que es trigo y que es cizaña. Fíjense que nosotros le podemos estar llamando al trigo cizaña y cizaña al trigo. Nos vemos aquí. Entonces, note que hay que tener cuidado de dormirse. Por eso dice Pablo a la iglesia, despierta tú que duermes. No, este es un tiempo donde la iglesia está dormida. Cuando hablo de iglesia, hablo en general. La iglesia no está dormida. Mire, yo estoy de acuerdo con que a usted que le gusta el fútbol y que vio el clásico, ¿verdad? ¿Cuántos vieron el clásico? Ok. Está bien. ¿Cuánto duró el clásico? ¿Ah? Hora y media. Va. Hora 45. A los comentarios. 2 horas. Pensemos hora y media. ¿Usted tiene tiempo para orar hora y media? ¿O leer la Biblia hora y media? ¿O para visitar a alguien hora y media? A veces sí, a veces no. Ahí es donde yo le digo las prioridades. No le voy a decir, porque el único que le puede decir a usted si es bueno o malo lo que usted hace es el Espíritu. Él es el que le da testimonio. Pero una cosa es que las ovejas lo hagan. Pero otra cosa es que los ministros no solo se la pasen bien, sino que ese es el tema en sus programas radiales. En lugar de predicar la palabra. Y te diste cuenta vos que Messi. Entonces la iglesia está dormida. Porque las prioridades, mire, si el ministro lo ve, que lo vea, pero que no pierda su tiempo en los públicos, o en los programas radiales, en los programas donde. Porque hoy en día eso es lo cool en las iglesias. Supe de una iglesia que cerró el culto del domingo, porque tenía cultos el domingo,
porque hizo su vida. Entonces, al terminar el culto del domingo en la mañana, todos los hombres se van a vestir, a hacer deporte, y el deporte no es malo. Pero cerraron un culto, porque me imagino que terminaban a las 7, 8, 9 de la noche de cuidado. Prioridades. Hay cosas que cuando nosotros las colocamos fuera de prioridad se vuelven más. ¿Verdad? Y Pablo dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice que Martita, ¿se acuerda de Martita? María y Lázaro. Ahí yo veo las 3 personas tipos de la iglesia. Los Lázaros que no se han convertido. Esos están muertos. Las Martas, que cómo sirven en la iglesia. Y afanadas. Pero hay una versión que le dice el Señor a Marta, Marta, has estado afanada en muchas cosas, en muchas distracciones. Pero tu hermana María, que esa tipificaría aquella parte de la iglesia que va a ser la novia, escogió la mejor parte. O sea, nosotros podemos estar escogiendo la buena parte, la mala parte o la peor parte. Pero ahora tenemos que escoger la cual no le será quitada. Quiere decir que todas las demás van a ser quitadas. ¿Qué estaba diciendo Jesús tan sencillo? Martita, agarra tu cojín, porque ahí no había sillones, eran cojines. Mira, así como tu hermana que se viene a sentar conmigo cada vez que yo vengo, porque yo no vengo a comer. ¿Recuerda cuando él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre? Entonces, se sentaba Marta, entonces se cruzaba sus piernas a oír al Señor, a sus pies. Y eso habla de humildad. Y Dios dijo, el Señor dijo, esa era la mejor parte. Y Marta afanada y enojada con María. Así que las Martas siempre van a estar enojadas con las Marías. Por supuesto, eso no está diciendo que usted mañana, ama de casa, se pone a oír 8 horas de mensajes. No le hace nada a su esposo, no le hace nada a los hijos, no limpia, no va a trabajar, no hace nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay tiempos para sentarse a oír. ¿Verdad? Y hay tiempos para hacer lo que nos toca hacer. En un equilibrio. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay muchas maneras donde nos podemos dormir. Yo estoy asustado de las distracciones de este tiempo. Por alguna razón se dañó mi celular. Se le infló la batería por sobrecarga. Le cambié la batería y estaba mal la pantalla por la sobrecarga. Así que hoy tuve que ir a buscar tu celular. Pero en lo que le estaba poniendo una protección para que no se rayara, ¿verdad? Y buscándole una protección. Yo miraba que otra vez el Barcelona. Otra vez. Rápido que juegan estos. Ese era un juego. Y estaban jugando 2 personas ahí que vendían el juego. Yo me acerqué y de verdad es una resolución HD, ¿verdad? Y dice que son 11 juegos. Y ya lo llevaban 2-0, así uno con otro. ¿Y cuánto vale ese juego? 2,000 quetzales. Más la consola. ¿Cuánto vale una consola de esas? Como 3,000. O sea que ahora los jueguitos son de 5,000 quetzales, ¿verdad? Y si uno quiere otro programa, pues 2,000. Entonces, las distracciones no solo nos quitan dinero, nos quitan tiempo, a veces nos generan algún tipo de afición o de vicio. Y eso nos duerme. Y si nos duerme para lo de Dios, pues
respuesta seria, porque dice, despierta tú que duermes. En el contexto de la parábola está diciendo, para que no te siembren la semilla de dormidito. Avancemos, porque el tiempo corre. Dice, estando ya el trigo en hierba, dice esta versión, y apuntando la espiga, mire qué bonito, es un español antiguo de Torres Amado, se descubrió a sí mismo la cizaña, porque crecieron juntos. Entonces los criados del padre de familia acudieron a él y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues tienes cizaña. ¿O cómo tienes cizaña? Le respondió, algún enemigo mío. ¿Usted sabe quién es el enemigo? La habrá sembrado. Usted nota cómo la parábola es una pequeña historia que tiene grandes enseñanzas espirituales, pero que es difícil de entender. Por eso el Señor enseñaba por parábolas, pero solo se las explicaba a sus discípulos. Y entonces dice, la habrá sembrado. Replicaron los criados, ¿quieres que vayamos a recogerla o cogerla? A lo que respondió, no. Porque no suceda que arrancando la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Gracias a Dios que el Señor dijo eso. Y de repente habría problemas, ¿no? Entonces dice, dejar crecer una y otra hasta la siega o cosecha. Que al tiempo de la cosecha de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y haced gavillas de ella para el fuego. Y meted después el trigo. ¿Para dónde va la cizaña? Al fuego. Es hora de invierno. ¿A dónde va el trigo? A los graneros de Dios. ¿Qué decir esa manera? Pero es una parábola del reino. Entonces, de esta manera, según esa parábola, fue contaminada la creación. El reino de Dios quedó escondido en nuestros corazones. Y aún se puede decir que no estamos nosotros manifiestos como reino de Dios. ¿Por qué no estamos manifiestos? Porque todavía no somos gobernados totalmente por el Señor. Algunos de ustedes recordaron que el Dios nos enseñó sobre los cibernéticos. Y cibernética tiene que ver con los robots. Un robot, por muy sofisticado que sea, tiene una manera de dirigirlo. Como los pequeños vehículos donde empezaron esos robots con un control remoto. Ahí sí que uno decía, te vas a la izquierda, carrito, y carrito para la izquierda. Entonces tenían hasta un timecito. Entonces nosotros, lo que el Señor quiere, cuando lleguemos a la estatura adecuada, es que estamos totalmente controlados por el Espíritu Santo. Y somos una especie de robots, pero guiados por el Espíritu Santo. Pero somos cibernéticos de Dios. Y le va a decir a un cibernético, te vas para allá, y uno no refunfuña. Digo que va. ¿Verdad? Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer más allá. Eso todavía no está manifiesto en nosotros. Pero vamos en el proceso. Lo que tenemos que ver es qué tan rápido vamos o qué tan lento vamos. En ese sentido, ¿somos liebres o somos pequeñas? Tenemos que chequear eso. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, entre tanto, quien tiene tal esperanza de él, se santifica a sí mismo, así como él es también santo. O sea, en el proceso nosotros lo que tenemos que buscar es la consagración. Acuérdese, el hombre busca la consagración y Dios lo santifica. Dígame, ¿es fácil consagrarse? ¿Es fácil? Porque tenemos una naturaleza
que lo que le gusta no solo es el pecado, sino lo de la tierra, lo que no. Por eso a mí me llama la atención las veces que he invitado al hermano Manuel Ávila. ¿Usted se da cuenta con qué autoridad habla así? Y le dice, todavía le gusta pecar. Y dice, ¿pero por qué se le terminó el gozo? ¿Lo viste usted? Él sabe por qué lo está haciendo. ¿Pero por qué agacha la cabeza? ¿A usted le gusta el pecado? ¿Quién va a decir sí en la iglesia? ¿Verdad? Y eso es por la gente. ¿Y cómo pilla? Fíjese que por eso a veces, por el mensaje que hoy no me invitan, que es un mensaje muy, pero es un mensaje del Espíritu, ¿verdad? Y uno se siente, se pone rojo, se pone colorado, se pone verde, se pone azul, dependiendo de cómo está uno. Y como todos estamos en proceso, ¿verdad que sí? Entonces, lo que quiere el Señor, y nos recuerda en su palabra, es, entre tanto, quien tiene tal esperanza de Él, o sea, de su venida, se santifica, así como Él está en él. Cualquiera que comete pecado, por lo mismo comete una injusticia, pues el pecado es injusticia. Claro, en el mismo contexto de Juan, solo que capítulo 1, verso 9 dice, si hemos pecado, nota que Dios está consciente que usted y yo podemos pecar. No es perdicio, pero nos puede limitar el pecado, nos puede alcanzar. Entonces dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Usted ya se dio cuenta que puede contratar sin dinero y sin precio al mejor abogado de la galaxia. Y que él no perdió el caso. Y que sencillamente su mejor argumento es decirle al Padre, sí, Padre, porque hay un fiscal. Y dice, qué bandido ese fiscal, ¿verdad? Porque lo asusa usted para que caiga pecado. Y esto lo acusa. Es terrible, ¿verdad? Pero entonces, el Señor siempre está ahí, con señales en sus manos, y dice, Padre, es cierto, mi hijo pecó. Tiene razón el fiscal, pero yo morí por ese pecado. Ese es el único argumento. ¿Suficiente? Ahora dígame usted, si no eso debería de ser la mejor motivación para no darle trabajo al abogado de defensor. ¿Sí? Y eso es lo que nos motiva y nos mueve a apartarnos del pecado. Muy bien, avancemos. Reino de Dios en los corazones, estamos hablando. Aunque el tema es la iglesia gloriosa, es importante ver todo esto. Entonces, teniendo nosotros el reino de Dios en los corazones, nos movemos en medio del reino del enemigo. Porque ahorita el reino del enemigo es el mundo. Y tal parece que la tierra estuviera gobernada por él. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Jesús. Pero solo si Dios lo permite, nos toca. Eso no tiene que dar paz, no tiene que dar esperanza. Fíjese que mucha gente que peca dice, el diablo me empujó usted. Y como decía algunas veces muy coloquialmente, pobre diablo. Él estará diciendo, todo yo, todo yo, todo yo. Porque no todo es el diablo, hermano. Es nuestra carne a la que le damos de comer. Fíjese que si a un hombre le gusta la pornografía, está bien la pornografía y está bien la pornografía, se está alimentando su carne. ¿Para qué? Para ir a pecar. Claro que temprano ir a pecar. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo le puede hacer mover su carita y ya no encender la tele, si es en la tele, o ir al cine, o las películas XXXXXX. ¿Sí?
El poder del Espíritu Santo es el que te puede ayudar. Hay dominio propio con el Espíritu del Espíritu. Y así, tantas cosas que pueden llevar a un hombre o una mujer a situaciones complicadas. Entonces dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, espera, ¿verdad? Mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos, como el trigo. La Pedro era trigo. Mas yo he rogado por ti. Qué lindo, ¿verdad? Porque tenemos un intercesor. Yo me pongo a pensar cuánto intercede el Señor con nosotros. Imagínese usted aquel borrachito que se convirtió, pero no ha sido totalmente libre de usted. ¿Por qué pasa frente de los bares? Esa persona ya no debe pasar nunca enfrente de un bar. Punto. Tampoco debe ir a las fiestas de sus familiares en conversos de licor, porque lo más seguro es que como no está totalmente restaurado, un día va a caer. ¿Verdad? Entonces, cuando está pasando ese ex borrachito o está pasando frente del bar, se bien. Dice: yo he rogado por ti, Simón, a fin de que tu fe no perezca. Porque la fe puede vigilar. Y tú, cuando te conviertas, fíjense qué interesante es. En otra versión, quizá la suya, no sé si ustedes trajo su Biblia, no sé cómo dice. Una vez vuelto, es decir, del proceso que nosotros conocemos. Aquí se usa convertir porque el original lo que usa es una palabra que habla de volverse. O sea, yo voy caminando aquí y me cambio. Giro completamente 180 grados. Y si yo iba para acá, porque le está diciendo Pedrito, te van a zarandear. Pero tú puedes dominar eso. Claro, Santiago nos amplía más cosas y nos dice: bienaventurado el varón que no sucumbe ante la tentación. Pero también dice Santiago que Dios nunca nos va a dar una tentación más allá de la que podamos soportar. O sea, que el enemigo nos engaña. Cuando usted ha sucumbido ante una tentación y usted dice: no, es que no pude. La Biblia dice, o sea, el punto aquí es: ¿le va a creer usted su carne? ¿Le va a creer a Dios? Y dice: juntamente con la tentación da la salida. Cuando viene la tentación, tiene que buscar la salida. Y a veces la salida es patitas para que te quede. Como José, ¿verdad? ¿Usted cree que José se quería acostar con la mujer? Era joven. José. Las hormonas estaban a su al máximo exponente. Doña Potifara, ¿cómo sería? Una señora, una escoba con vestido, ¿o cómo sería? ¿Qué aprendieron ustedes? Haber sido guapa. Entonces, yo digo que él salió corriendo en el momento que sintió deseo. Porque si se queda, se queda. Y todavía hay personas que dicen: no, yo soy fuerte, yo soy. Ay, Dios mío. Por eso la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire, cuando usted esté así, que se la lleva de que no salsa, salga corriendo. Porque está, ¿sabe cómo lo ejemplifico? Está a la orilla de un barranco. Y está a punto de caerse. Y dice: confirma en ella a tus hermanos. O sea, cada vez que usted ha triunfado en algo, Dios va a usar eso para bendecir y ayudar a otros que están en necesidad. El modelo lo tenemos en Cristo. Él pudo evitar que Satanás lo tocara. Ahora, usted, espero que haya entendido que el Señor se vació del ser igual a Dios.
Entonces él vino como hombre. Se vació del ser igual a Dios desde Filipenses 2. Eso es complicado de entenderlo. Y descendió hasta tomar la forma de siervo. Y murió en la cruz. Entonces, su ministerio lo hizo siendo justificado por el Espíritu. Indicado, dice el Señor. Es decir, apoyado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. Entonces él hizo su ministerio como hombre. La única gran diferencia, por supuesto, es que él no tenía naturaleza pecaminosa. Nosotros sí. Tenía esa ventaja. Pero igual hubiera podido caer. Porque Adán no tenía naturaleza pecaminosa y cayó. Ojo. Entonces, él realmente, cuando estaba en la tentación, porque el diablo, después de que lo tentó 3 veces, dijo, y se apartó de él por un tiempo. O sea que lo siguió tentando. Y Hebreos recoge y dice, tenemos tal sumo sacerdote que fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Pero en él no hubo pecado. Yo siempre me pongo a pensar, y disculpe que voy a golpear ahorita un poquito su conciencia. Pero entiéndame bien, no me interprete. ¿Cómo llegó la mujer en adulterio a los pies de Cristo? ¿Cómo la llevaron? Desnuda. ¿Sí o no? Eso es lo que se percibe. Él era un hombre. Y todos la miraron. Él la tuvo que ver. Claro, en él no había pecado. Y no hubo pecado. Pero dice que fue tentado en todo. Se quedó con una sola. Y todavía le dijo, ve, no peques más. Tentado en todo. Pero no hubo pecado. Porque el Espíritu Santo se dejó. Es que mire, hermano, si nosotros no pecamos al Espíritu, de lo que no nos cuesta. Realmente hay una victoria en muchas áreas de nuestra vida. Entonces dice, Juan 14:10, no creáis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O mejor dicho, no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, el mismo hace conmigo las obras que yo hago. Total dependencia del Padre. Hermano, es el modelo. Total dependencia de nuestro Padre que nos cuesta. Dependemos, miren, es más fácil que un varón dependa de su esposa que dependa de Dios. Es lo práctico. O que dependa de su jefe en el trabajo que dependa de Dios. Es más fácil que dependa del pastor o de su disciplinador. Dependa de Dios. Porque a todos nos es más fácil sujetarnos a lo que vemos que sujetarnos al que no vemos. Pero él se dejó guiar. ¿Por qué cree que oraba tanto? ¿Tenía el Señor una maratón de oración? Le urgía saber cuáles eran los planes para la vida. Y a veces oraba toda la noche. Igualito que nosotros. A veces tenemos que tomar decisiones muy urgentes y muy tremendas que pueden cambiar nuestra vida, afectar a nuestras familias, a nosotros mismos, y no oramos lo suficiente. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Y media hora de tele, 1 hora, 2 horas. O cualquier otra cosa que puede ser buena, pero no es lo más importante. Porque yo creo que un hombre y una mujer que ora, y le da solución. ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Esa era la pregunta que él hacía. Pero era la guianza del Espíritu. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Ya se puso a pensar usted que estamos en la tierra para reproducir al Hijo. Porque él vino a poner modelo. Y esperaría que en la tierra hubieran muchos comunes. Hacia eso vamos, dice la meta. Y si somos sinceros nuevamente, estamos distantes de cómo es.
Esto que acabamos de ver nos debe dar seguridad que no vamos a ser tocados por el enemigo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el Señor, si Él no permite el zarandeo, y el zarandeo va a llegar hasta donde Él quiere, no es esa prueba para destruirnos. Entonces, esto nos da seguridad, pues nadie puede tocarnos, solo si Dios lo permite. Así es como la novia es preparada para ir al encuentro de la novia. Tenemos que tener seguridad, ¿no? Estamos en la mano de Dios. Y Él es todopoderoso. ¿Quién le puede mover la mano al Señor? Por eso, tú tienes que estar en el hueco de su mano. ¿Quién te va a sacar de ahí? Pero si decides salir de ti, cualquier cosa te va a llevar. Isaías 62:5 dice, pues el modo que vive en paz y alegría un mancebo con la doncella que escogió como esposa. Así tus hijos morarán en ti, y como el gozo del esposo y de la esposa, así serás el gozo de tu Dios. O sea que nosotros deberíamos de vivir en paz, en medio de los demás, y de las tormentas, y de los problemas, porque estamos escondidos en la mano de Dios. 2 Corintios capítulo 11, verso 2, dice, ya que soy amante celoso de vosotros. Aquí es el trabajo ministerial. Y celoso en nombre de Dios, pues que os tengo desposados con este único esposo. ¿Qué está hablando Pablo? Que es Cristo. Para presentaros a Él una pura y casta virgen. Mire, hermano, el trabajo ministerial, mientras más lo entiendo, más me preocupa. Porque mire, pues, a veces entendemos con ejemplos. Por ejemplo, una doncella. ¿Qué es una doncella? Una mujer virgen. Antiguamente, cuando el ser virgen era muy importante, porque en el pueblo de Dios, el ser virgen podía definir si tú vivías o morías. Sí, fíjese que había una práctica en el pueblo de Dios, que el padre, que era el responsable de su hija, se mantuviera virgen, porque la entregaba desde niño. ¿Sí? Desde niño la entregaba. Eran matrimonios arreglados. No me pregunte por qué, así se ve en la Biblia. Se desposaban desde pequeño. Entonces, el padre, cuando se consumaba el matrimonio, tenía que estar en la puerta del cuarto de la casa, esperando la sábana. Y cuando la sábana estaba manchada, porque la doncella había dejado de servir, se la mostraba al pueblo, que él había cuidado de su hija. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque la podían desechar. Porque en esos tiempos había llegado a tal cosa que por una mala comida les daban carta de divorcio. Entonces, lo único que no iba a poder decir el esposo era que no era virgen. Estamos hablando de cuestiones espirituales. Entonces, qué complicado, porque ahora, ¿quién cuida a la doncella? ¿Quién cuida a la virgen? Los mismos. Y si nos hacemos los locos, y vemos que por allá anda fulanito, por allá anda menganito, por allá anda sultanito, haciendo cosas raras, es responsabilidad. Por lo menos uno puede decirle, mira, sé que andas en eso. No lo puedo obligar, no lo puedo obligar, pero sí lo puedo reconvenir, lo puedo exhortar, lo puedo exhortar. Pero es muy difícil, hermanos, te los confieso. Alguien una vez me dijo, es que usted se mete en todo. Mejor voy a buscar a alguien que no se meta. Y uno como ministro se examina y dice, no sé lo que me estoy pensando.
Pero si yo sé algo de usted, por lo menos se lo voy a preguntar. Mire, hermano, no, hermano, es mentira. Tengo que discernir. Tengo que discernir. Si la persona dice, sí, hermano, ayúdeme, se le ayuda. Pero si dice, hermano, por favor, no se mete en mi vida, hasta ahí le doy. No más. No puedo ser. ¿Qué responsabilidad? Porque fíjese que Pablo dice, pues que os tengo desposados con este único esposo, que es Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura, dice los doctores. Entonces los púlpitos, a veces, hermano, tienen que llevar una palabra que puede ser muy fuerte y que nos duele la palabra. Y usted sabe que hoy los púlpitos ya no cuidan a la Virgen pura. Es más, hasta propician que deje de ser virgen. Fíjese que últimamente he estado oyendo que algunos ministros le están enseñando a las jóvenes que no es necesario ser virgen en el ámbito natural. Entonces las están induciendo a pecar. Ahora, ¿cómo estar en lo espiritual la cosa? Todavía más grueso, ¿verdad? Les tengo una mala noticia, este mundo no se va a arreglar. No será arreglado este mundo, únicamente es lo reparable, el que es iglesia. Porque los que estamos siendo restaurados, el mundo ya está peor. La primera venida de Cristo es por la novia como expiación. Y la segunda venida es redención. ¿Hay diferencia entre expiación y redención? Claro, expiar es pagar el precio por la novia. Y se pagó en la primera venida, a precio de sangre a la que va a ser tu esposa. Ya que por razón de haber el mismo, dice Hebreos 2:17, padecido y sido tentado, puede también dar la mano a los que son tentados. Cada vez que usted sea tentado, pídale al Señor. Él le va a dar la mano. Eso es lo que dice esta versión. Redención es cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, porque ya expió. Vino a hacer su sacrificio, murió, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Pero no porque haya ya redimido, es decir, completamente el ser integral, ya que tiene que volver en la segunda venida para redimir, porque esa redención va a incluir restaurando todo. Por eso, Romanos 8:23 dice que la adopción como hijo es la redención del cuerpo. ¿Ha leído usted eso? Romanos 8:23, apúntelo ahí, sus notas. Pero para cuando a nosotros nos hayan redimido el cuerpo, es decir, transformado el cuerpo, ya estamos en eventos donde muchas otras cosas empiezan a ser restauradas. Entonces, él se sienta, porque uno se sienta cuando deja de trabajar. Hace mucha actividad y se cansó y viene y se sienta. El hijo se sentó en el trono del Padre, porque su sacrificio expiatorio garantiza la redención de todo, el ser integral. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado. Por ejemplo, Dios no lo quiera, usted se muere dentro de unos años. Y el Señor no vive todavía. ¿A dónde va? Al cementerio. Quiere decir que su cuerpo se va a corromper en la tumba. ¿Sí? ¿Por eso le falló al Señor? No. Porque si usted va al cementerio o al dormitorio, lo van a levantar resucitado. ¿Amén? Esa es la promesa. Pero hasta que lo resuciten, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice, los que perseveremos, los vivientes que perseveremos. Si nos toca en esta generación,
ahí se va a hacer realidad completamente la redención para nosotros. Pero ella la ganó, sentado, por eso dejó de trabajar. Está sentado, él está tranquilo, ella hizo todo el trabajo. Nosotros somos los que tenemos que creer. Yo cuando medito en eso, digo yo, ¿cuántos creerán realmente que del polvo va a salir el cuerpo de la resurrección para nosotros? Imagínense cuántas calaveras hay. Dice que el pelo es lo último que a veces se pierde. Las uñas. Pero cuando usted resucite, se va a cumplir. ¿De cuánto estamos creyendo en eso? Cristo pagó el precio por todo el pecado. Y lo más tremendo es que cuando Él nos resucite, después de esos 7 años de juicios en la tierra, y nosotros con Él, entonces Él viene a restaurar toda la tierra para que la redención se cumpla. Y después de restaurar la tierra, seguramente va a restaurar las áreas del universo que tiene que restaurar. Pero eso ya es irnos muy a Joma ahora, ¿verdad? Yo voy a ir terminando. En la primera venida, cuando expió, la iglesia se estaba gestando cuando fue concebida. Desde la anunciación de Cristo hasta su nacimiento en Belén. Le pongo algunos versos que quiere apuntar, Mateo 1, 18, 25 y 2:1, que habla de la anunciación de Cristo y su nacimiento en Belén. De eso habla esos pasajes. Pero eso que se ve en Cristo, a nosotros nos habla de la gestación de la iglesia. Es como la iglesia que está en gestación hoy, aquellas gentes que el Espíritu Santo está trabajando para hacer las iglesias. Por eso les he dicho a ustedes, realmente estamos en una bolsa amniótica. Porque un día vamos a ser dados a luz, como hijos gloriosos. Y esa va a ser la iglesia gloriosa de la que estamos hablando. Este es el momento en el que el Espíritu Santo está haciendo sombra sobre la novia, porque dice que el Altísimo hizo sombra sobre María. Ahora el Espíritu Santo está haciendo sombra sobre la novia. En otras palabras, está entendiendo para la vida del Espíritu. Por eso dice que nosotros ahora somos hijos. San Juan, no por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Fuimos engendrados. Es una operación espiritual. Y lo interesante es que este pueblo está en la mente de Dios y está predestinado. Mire, si usted no ve, y quizá no tiene usted totalmente testimonio de eso, usted va a seguir en el plan de Dios. ¿Usted sabe cómo lo miro? Si a usted le es fácil consagrarse, o por lo menos le cuesta menos que a otros, y está dejando que el Espíritu Santo cambie su vida, usted va en el camino de Dios. Amén. Usted va en ese camino. Pero no me dejará mentir que a algunas personas les cuesta mucho consagrarse. Es así la cosa, así la cosa, así la cosa, y no hay manera. Es delicado cuando uno es pastor de alguien por 10 años, 15 años, 20 años, y esa oveja no cambia. Y uno dice, o yo no he hecho bien mi trabajo, o esa oveja no quiere. Porque nosotros tenemos que ir para arriba. ¿Sabe por qué lo hago así? Pero con bajoncito, ¿verdad? Porque incluso dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero de ahí lo levantaré. O sea, sí hay caídas, pues, pero así leves, pero para arriba. Pero cuando las caídas son para abajo, y
más para abajo, ¿no? Bueno, es necesario que el que es iglesia se proponga andar en el Espíritu y que Dios nos invada en la medida que nosotros menguemos. Es necesario que Él crezca, dijo Juan, y que yo mengüe. Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué miran tus vecinos en ti? ¿Qué miran tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo? ¿Qué miran los demás hermanos de la iglesia en ti? Miran a Cristo. Un 5% de Cristo y 95% de ti. Un 10% de Cristo y un 90% de ti. O ya vamos 50-50 por lo menos. ¿Ah? ¿Qué miran? Romanos 12. Ahora pues, hermanos míos, os ruego encarecidamente, por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia, esta es una versión por resaltar. Pero quitemos esa y quedémonos con ella. O víctima. Aquí es donde usted tiene que tener cuidado con el versículo. Yo me pierdo su apreciación. Entonces quedémonos. Nuestros cuerpos, como dicen nuestras otras Biblias, en sacrificio vivo. Pero es sacrificio. Deme a alguien un ejemplo de un sacrificio que haya hecho recientemente. Deme un ejemplo. ¿Alguien? ¿A qué le llama usted sacrificio? ¿Nadie que ha hecho un sacrificio en alguna ocasión en su vida? ¿Cómo? Levantarse temprano, okay, es un sacrificio. Orar de madrugada es un sacrificio. Lo bueno está que se puede volver deleite. Puede partir de sacrificio a deleite, en la medida que nosotros nos encontramos con el Señor. ¿Qué otra cosa para usted es sacrificio? Usted no vive una vida sacrificada, qué bueno, hermano. Pero cuando se ministre conmigo, ay, hermano, usted la vez pasada, el ayuno es un sacrificio, sí puede ser un sacrificio. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Entonces, hermano, como que sí nosotros necesitamos sacrificar algunas cosas. Indudablemente. Estamos viendo en un siglo que es el siglo XXI, donde usted se ha dado cuenta que lo que en algunos países llaman el posmodernismo tiene como efectos que el hombre y la mujer buscan solo gozo, solo felicidad y nada de sacrificio. Por eso el cristianismo se volvió laico, porque nadie quiere sufrir. Por eso el mismo evangelio se volvió de la prosperidad, porque todos quieren tener dinero, porque consideran falsamente que hay encuentro en la felicidad. Hay un narcisismo tan tremendo en el mundo que algunos psicólogos, ante tanto selfie, dicen ellos, yo no lo digo yo, psicólogos que estudian la conducta humana, que creen que la gente está cayendo en un narcisismo mientras más selfies, y más selfies, y más selfies, y más selfies. No sé si ellos tienen razón o no. ¿Usted qué dice? Porque el selfie es una foto a uno mismo. Si alguien ya lleva como 1000 selfies y 500 fotos a otros, uno sí podría sospechar que algo está pasando. Fíjense que cosas cotidianas de la vida que nos pueden agarrar a todos, ¿verdad? Usted ya compró acá su cosita para hacer. Fíjense que ahora la están regalando. Es que llama a ti.
Ya se imagina usted cómo van a estar las redes. Es selfie por aquí, selfie por allá. Yo voy a tener la próxima vez mi selfie por aquí. Te estoy enseñando. Pero dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces quiere decir que Dios está pidiendo y el cristianismo entraña sacrificios. No es cierto que dice el Señor, si tú no tomas tu cruz y me sigues, todavía está en la Biblia, no la han borrado, ¿verdad? Algunos quisieran borrar eso. Si tú no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. En los contextos dice, y no eres digno de mí. ¿Y qué será la cruz para cada uno de nosotros? Sacrificios. Porque llevar una cruz es sacrificio, sacrificar. Ya no es una cruz literal. Las hermanitas especiales que se casaron con un hombre que tiene nombre Cruz, dice, no, es que mi esposo es mi cruz, dice. Se llama Cruz. Y bien, qué difícil. Pero la cruz entraña muchas cosas. No creo que llevar la cruz puede significar cosas tan prácticas como lo que más me gusta a mí un día el Señor me dice, no lo hagas. Quiero estar contigo. Ay, Señor, mejor dentro de un ratito. ¿Qué piensas? Ese es el proceso que aquí nos habla, dice. Es el punto racional que debéis ofrecer. Y no querráis conformaros con este siglo. Lo voy a leer, como yo lo sé, en la primera manera de César. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Como los idiomas originales tratan de transmitir una idea, los que traducen nos tratan de transmitir la que pueden, buscando las equivalencias. En realidad, cuando dice no os conforméis a este mundo, a este siglo, la idea del griego es un molde. Haga de caso, usted quiere hacer una silueta de usted y pone en una batea de yeso y usted se acuesta. Y cuando se levanta, que se solidifica un poquito, lo que queda ahí es su silueta. En otras palabras, es un molde. Entonces es lo que está diciendo. El mundo tiene un molde para ti. Pero Dios tiene un molde. Dice, no os conforméis al molde de este mundo. O sea que vivamos con el mundo. Pero hermano, qué complicado es esto, porque cuando nosotros hablamos de estos detalles, nos dicen legalistas. Yo tengo testimonio que no soy un hombre legalista. Predico la palabra. La tengo que predicar como está escrita. No la diluyo. No la hago fácil. Trato de trasladarla como lo creo, escrita, sin jugarle la vuelta. Entonces, ¿tiene el mundo modas? ¿El molde del mundo tiene modas? Sí. Tiene un montón de cosas. Y nosotros nos acostamos ahí. Lo que Pablo dice es, no os metáis en el molde del mundo, sino transformaos. Quiero decir, hermanos amados, que el mundo va en una línea. Y si el mundo va para acá, usted tiene que ser como el salmón contracorriente. Y qué difícil es ir contra la corriente. El salmón que va contra la corriente, usted sabe que casi muere en el proceso. Llegan dañados, porque cada vez ahí es menos profundo el agua, donde ellos van a desovar. Ellos mueren para dar vida. Qué interesante, el salmón. Y como cada vez es más pequeño, ellos con las piedras se deshacen
pero llegan a desovar y mueren. Y dan vida a una generación de salvados. Pero sí, quiere decir que nosotros en nuestra ida en contra de la corriente nos vamos a herir, nos van a herir. Por eso yo digo, si el mundo a ti te tiene como amigo, quizá no te estás pensando. Si tú apareces en las fotos, si apareces en esto, y eres una persona famosa, con los del mundo tienes que pensar cómo estás viviendo. Porque mi Señor, Pablo, Pedro, todos los que vemos en la Biblia, cuando fueron en contra de la corriente, ¿qué les pasó? Los mataron. Los avergonzaron. Por eso yo entiendo que es preferible un evangelio fácil, que ahora se codea con el mundo. Fíjense que el mundo chupa, ahora están chupando también los hermanos. Solo les dicen, hagan la casa, ¿ves? El mundo baila, los hermanos bailan. Entonces, ser cristiano ahora, para muchos, está siendo muy fácil. Fíjense que algunos legalistas, sí, en tiempos anteriores criticaron mucho el deporte. Y le llamaban a la pelota de fútbol la cabeza del diablo. ¿Para qué vas a ir a patear la cabeza del diablo? Eso es legalismo. Porque no es que te digan qué tienes que hacer, es que el Espíritu Santo te diga a ti cuándo hacer. Porque, hermano, ninguna clase de deporte es pecado. El problema es cuando toma el lugar de lo que Dios quiere. Entonces se complica. Y toma tu corazón. Entonces dice, renovaos por medio de la, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y lo que renueva la mente es la palabra de Dios. Usted, cuando oye palabra de Dios, le están renovando la mente. Y eso lo va a llevar a la transformación. Porque, por ejemplo, un hombre que viene del mundo y dice, él está acostumbrado a tener 2 mujeres o 3 o 4. Porque algunos dicen que su filosofía es las que yo pueda sostener usted, puro mormón. Se convierte el hombre y oye que solo una. En la medida que está oyendo la palabra, le renuevan la mente y despide a las otras. Pero que no le va a pasar lo que le pasó a un jefe de una tribu africana que contaba el doctor. El misionero, cuando lo encontró, se dio cuenta que tenía una hembra. El jefe de la tribu se convirtió. Y entonces él le insistía. O sea, legalizar es querer uno adelantar los procesos de Dios. Él le insistía, que solo una. Un día encontró solo a uno. ¿Y qué hiciste con los demás? Como eran caníbales, las comieron. Entonces, por estar insistiendo, lo llevó a pecar también, ¿no? Porque mató. Entonces, no adelantemos los procesos nosotros. Mire, usted no me va a dejar mentir que usted a veces, en su manera de ver el evangelio, se molesta que una jovencita ande con una falda bien apretada o un pantalón que con espátula se le tuvo que poner. Y algunos se acercan conmigo y me dicen, pastor, ¿usted por qué permite eso? ¿Y será que tengo que poner ahí, no se aceptan peludos, ni rapados, ni faldas hasta cierta parte de la rodilla? ¿Será que yo tengo que hacer eso? Si yo hago eso, legalizo. Lo que tenemos que hacer es orar y clamar que las almas sean tocadas y que sea el Espíritu que nos diga, no está bien como te viste. Porque si la gente lo hace, porque en las iglesias legalistas, donde hay normas así de ese tipo, la gente lo hace, pero en su corazón no ha cambiado. O sea, su mente no ha sido renovada. Entonces, sale del culto
y se va a la playa. Y aquí la hermanita con la falda hasta aquí, y allá con su bikini hilo dental. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque no le ha hablado del Espíritu. Yo siempre recuerdo esto, el doctor Ríos se molestaba mucho, porque en los tiempos del avivamiento llegaban señoras o mujeres con faldas muy cortas, y como tenían necesidad se sentaban hasta adelante. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un vestido corto? Aunque no quiera, se sube, ¿verdad? Porque es la manera de sentar. Entonces las diaconisas, el doctor se ponía, porque nunca más llegaba. Y es algo que perdía. ¿Qué estaba haciendo la diaconisa? El papel del Espíritu Santo. Porque si esa persona se iba a convertir, tenía que tomar un proceso y un discipulado donde entendiera que podía ser, que podía vestirse honestamente, según los parámetros bíblicos, que son muy generales. Ahora, muchos de nosotros seguimos haciendo lo mismo. Tirarle la manta al que no nos gusta. Analicemos. Tiene que haber renovación de la mente. Y por supuesto hay que enseñar. No podemos obligar. Porque si empezamos a obligar, todos vamos a ser encontrados falsos. Porque el que no es gordo es chivolo. Fíjense que hay gente que se traga el mosquito y deja pasar el gran elefante. Entonces por eso tiene que ser un proceso de restauración a fin de acertar de esta versión lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Por supuesto, no podemos a una persona que todavía no está restaurada darle privilegio. Por eso en algunas ocasiones tenemos que sentar gente. Pero dígame usted, cuando un pastor sienta a alguien, ¿quién es el malo de la película? El pastor. Y tenemos que correr ese riesgo si queremos hacer el trabajo, ¿verdad? Muy bien, tenemos que entrar. Señor Jesús, déjenme solo leer y así entramos a todos. Los ministerios en la iglesia deben de trabajar para la perfección de los santos. Estos versos ustedes los conocen. Vamos a obviarlos. Efesios 4, del 11 al 13, los leen en casa. La iglesia de gestación dará paso a la iglesia madura, que es la iglesia ungida, que va a dar la estatura del varón perfecto. Y es una iglesia mortal, ¿verdad? Y es mortal porque la pueden matar, a una ungida la pueden matar. La que va a luchar hasta el último momento y la que va a tener sus mártires cuando Cristo regrese. Por eso, hermanos, no tengo que decirle a usted, tenemos que estar firmes. Porque podemos algunos tener el plan de Matías. Si esto se acelera, nosotros creemos que jamás un movimiento de ISIS va a venir a Guatemala. Pues está globalizando y se puede globalizar. Ahora hay formas sutiles de persecución. En algunos lugares, si tú eres cristiano, no te contratan. Antes nos contrataban. Ahora si eres cristiano, como no vas a ir a chupar con ellos, como no vas a ir a mujerear con ellos, como no vas a ir a esto, en algunos lugares, a mí me han contado, cuando saben que son cristianos, aunque tengan las características, no los contratan. Es una especie de persecución. Pero se la puede poner todavía más difícil. Dice Apocalipsis, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, es Juan, ¿verdad?
Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo. Estos ya son mártires de la tribulación. Van a haber mártires de la gran tribulación, pero seguramente van a haber mártires. Y están habiendo mártires en el principio de dolores. En latitudes muy lejanas, pero ojo, aquí cerquita, en la tierra de mi estimada amiga y hermana en Cristo, continuamente en el sur de México martirizan a los cristianos. Los echan de sus pueblos. Y los gobernadores de los estados y los alcaldes de los estados los sacan. Y la razón es porque cuando les piden la cuota para las fiestas católicas, ellos no las dan. Entonces los dejan sin casa, los dejan sin tierra y a muchos los han matado. Entonces aquí cerquita de mí. En nuestra Guatemala ya hubo mártires desde los principios del Evangelio. No sé si ha habido mártires, no he oído. Tal vez sí, nosotros no sabemos. Entonces, en cada etapa. Terminamos. La iglesia gloriosa es la que entra a la plenitud de Cristo. La iglesia madura, que es la ungida, entra a la estatura del varón perfecto. Pero la gloriosa es la que entra a la plenitud de Cristo, porque cuando entramos en la plenitud de Cristo, nos van a ver en la tierra como Cristo, sin ser Dios. El primer aspecto es la glorificación del cuerpo para la otra dimensión. También se le conoce como la iglesia radiante y encabezará el reino de Dios. Apocalipsis 3:21 dice al vencedor: le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea que la esposa va a gobernar con el esposo. Porque al final la iglesia va a ser el reino de Dios, por lo tanto es la iglesia triunfante. Esta no tendrá mártires, porque ya transformaron el cuerpo y lo mortal fue vestido de inmortalidad. Y es la iglesia águila, la cual pregonará en una dimensión gloriosa, según Apocalipsis 8:13, como Cristo glorioso. Dice, y ese es el último pasaje. Entonces miré, 8:13 de Apocalipsis, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. Iglesia invulnerable, anunciando juicios sobre la tierra. Iglesia gloriosa. Y que por supuesto, según Efesios 3:10, va a ir a otras creaciones, a otras latitudes, a otros universos, a notificar el mensaje glorioso de Cristo. Preguntas, mis hermanos. Yo sé que el tiempo se nos fue, pero podemos aprovechar rápidamente entrar a la fase de preguntas. Mientras los hermanos que están preparados para recoger la ofrenda se acercan, oramos, pero usted puede formular su pregunta en un papelito o lo puede hacer también a través del micrófono. Vamos a orar. Padre, te damos gracias siempre por la oportunidad de estar juntos y oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda, que sea de olor grato para ti. Bendice al que tiene para dar y que tú has propuesto en su corazón. Y el que no tiene, Señor, te pedimos que tú proveas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas? Aquí hay una para que se grabe. Gracias. Sí. Pospuesto. Está pospuesto porque
lo traía para Israel. El reino de los cielos se lo dieron a Adán, falló. Después la operación se la dieron a Israel, porque Israel iba a ser cabeza de naciones. Si Israel hubiera obedecido, Israel dice, de Egipto llamé a mi hijo, dice la palabra en el Antiguo Testamento, se refiere a Israel. O sea que él lo vio como un hijo a todo el pueblo. Entonces ellos iban a ser el ejemplo para todas las naciones, pero fallaron una y otra vez. Entonces mandan al postrer Adán. Él no falla, pero como no reciben el reino, porque no creen en él, entonces lo posponen. Ahorita lo tiene adentro de nuestros corazones, pero ese reino que está adentro se va a manifestar cuando nosotros seamos transformados, porque nosotros también vamos a gobernar. O sea, por ejemplo, si a usted le gusta la política, espérese mejor cuando esté transformado, porque ahí sí va a gobernar, de acuerdo a la justicia de Dios. Ahorita, lamentablemente, eso no le voy a quitar el impulso, pero si Dios no le confirma las cosas, mejor no se ve. Entonces, cuando Él venga en su segunda venida, Él instaura el reino de los cielos. Y lo va a hacer sentado en el trono de David. Va a haber rey visible, es Cristo. Va a haber trono visible, es el trono de David. Va a haber territorio visible, porque entonces se van a cumplir las promesas dadas a Israel. Y desde Jerusalén, reinando Cristo por 1000 años, se va a gobernar todo el mundo. Pero aún ahí van a haber batallas, porque todavía el Padre está poniendo bajo los pies de Cristo a todos sus enemigos. Entonces ahí es donde esa operación se hace. El reino de Dios, si esta fuera un círculo, es el más grande. Si metiéramos un círculo concéntrico, ese sería el reino de los cielos. O sea, la operación reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Es más grande el reino de Dios. Cuando Cristo, como leímos al principio, lo entrega todo al Padre, entonces el reino del Padre, que es el reino de Dios, lo va a llenar todo. Hermano, Guzmán. Y a veces por los ministros. Bueno, lo que hablábamos, distracciones, es que ahora no es necesariamente todo aquello, sin definirlo, pero todo aquello que me atrae más a mí que la devoción a Cristo, sin duda me va a dormir, porque me va a distraer. Por eso les hablaba de Marta. Marta, distraídas están en muchas ocupaciones. Fíjense que qué tremendo es eso. Hay cosas buenas que se pueden convertir en malas. Por ejemplo, un ministro se puede enamorar de su ministerio. Y realmente el ministro tiene que estar enamorado de Cristo, no de su ministerio. Y eso hoy es muy fácil. Un ministro se puede enamorar de predicar. Le fascina predicar. Pero tiene que estar enamorado de Cristo. O sea, realmente todos nosotros lo que tenemos que apuntar es por enamorarnos de Cristo. Entonces, aún dentro de la iglesia, por eso acuérdate que hay ministros del altar y ministros de las mesas. Y ambos son importantes. Pero cuando un ministro del altar se pone a administrar la iglesia, yo he visto pastores que se han muerto por arreglar el techo de un templo. ¿No lo viste? Qué fantástico servidor es el pastor. Solo que se cayó porque no era su tarea. Y se mataba. Ese es el trabajo de un ministro. No es manejar un bus. Voy a traer a los hermanos. El trabajo de un ministro no es hacer la limpieza. Eso es mesas. Entonces,
Y los apóstoles dijeron, tipo de ministros dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, porque estaban dedicados a las mesas. ¿Cuáles eran las mesas en ese tiempo? Darle de comer a las viudas griegas y judías. O sea que estaban abriendo tamales, ¿verdad? Pero dijeron ellos, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas. Llamemos a hombres fieles. Entonces llaman, ¿se acuerda usted? A 7 diáconos. ¿Son más importantes los diáconos? No. Son ministros de las mesas. Por eso el diaconado no entiende su función. Y en esta iglesia he querido llamar diáconos y diaconisas y no me entienden la función. Porque son ministros que deben dar ejemplo. Y son los servidores, porque ellos son como coordinadores. Son ministros. Y los servidores están siendo dirigidos por ellos. Pero como ministros tienen que cuidar de las personas. No vino el que ver por qué, pero está bajo de mesas. ¿Para qué objetivo? Para que el ministro del altar se dedique a 2 cosas: a la oración y la palabra. Eso lo estableció la Biblia en Efesios. Indudablemente hay momentos en los que el ministro debe dar ejemplo, pero no se debe quedar ahí, porque si se queda ahí, hay muchas, por ejemplo, otro ejemplo sencillo, que puede dormir a la iglesia. Y se dan cuenta que es muy importante para muchos la educación cristiana, es decir, tener colegios dentro de las iglesias. Pero lo que yo he notado es que cuando un ministerio tiene un colegio dentro de la iglesia, el colegio le absorbe tanto que descuida lo de la iglesia. Y eso puede al ministro y a la iglesia dormirlos. Ciertamente el doctor Ríos tuvo colegio, pero indudablemente le tuvo que hablar Dios después de 25 años de ser pastor. Y lo que yo noté es que él lo delegó para él seguir en el altar. Entonces hay distracciones que a nosotros nos pueden dormir. O sea, la pregunta es un poco, la respuesta es amplia, pero en general, todo aquello que a nosotros nos trate de distraer de la devoción a Cristo es un tipo de adormecimiento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Solo 2 preguntas. Antes hacían hasta 4, ¿sí? Bueno, yo voy a entender. Usted entendió todo. Porque cuando no preguntan, algunos dicen, o no entendió nada. Así que vamos a orar. Son las 9:05. Nos vamos a ir 5 minutos antes. Y vamos a orar. No se de pie. Tenemos 5 minutos. ¿Por qué no reflexiona usted sobre lo que ha oído? La meta, el propósito, es iglesia gloriosa. Ni siquiera solo iglesia madura, sino que vamos avanzando. Entonces pregúntese usted esta noche,